¿Estás deseando que tu PC tenga una estética como esta? Pues quédate con nosotros porque tenemos un pedazo de chasis o caja de PC de Thermaltake que te va a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy volvemos a traer componentes de Thermaltake a nuestra sección de hardware y lo hacemos a lo grande con, como bien estáis viendo, un montaje en el que la gran mayoría de los componentes son de esta marca. Y vamos a analizarlos todos y cada uno de ellos empezando por el que más llama la atención, por el chasis, el Thermaltake Core P3 TG Pro en su versión SNAW. Un chasis de PC, gabinete o caja de PC, como lo queráis llamar, que se distingue del resto por este diseño open frame, es decir, totalmente abierto, aunque de reconocer que aquí lleva un vidrio templado con un ligero tintado oscuro y que no lo he puesto para que evitar reflejos y que veáis todo el follón que tengo detrás de las cámaras, pero un chasis cuyo diseño es abierto para conseguir una mejor refrigeración y para poder exponer el montaje del PC o tus componentes de esta forma tan llamativa. Obviamente estamos ante un chasis que cuenta con un sinfín de posibilidades de montaje, siendo el más llamativo de ellos y que lo diferencia con respecto a sus predecesores dentro de la propia Thermaltake el hecho de que se viene con una bandeja extra de refrigeración en la que podremos instalar hasta 3 ventiladores de 140 o 120 milímetros o refrigeración líquida de hasta 360 o 420 milímetros con obviamente todos los tamaños inferiores incluidos. Esta bandeja la podremos instalar tanto en la zona superior como en el frontal para instalar una solución de refrigeración mucho más completa de la que ya de por sí incluye la caja, que no es precisamente escueta. Como de costumbre, comenzamos un poco con las especificaciones técnicas. Podemos montar hasta placas bases EATX, es decir, cualquier placa base del mercado tiene cabida en este chasis. En nuestro caso tenemos una mini ATX, pero es algo de lo que hablaremos después. Y cuenta con unas dimensiones de 535 x 268 x 500 milímetros y un peso de 12,5 kilos, pudiendo instalar hasta 4 unidades de 3,5 pulgadas o 5 de 2,5 pulgadas. Y disipadores de hasta 180 milímetros, fuentes ATX de hasta 200 milímetros, aunque si no instalamos nada voluminoso como un depósito que podríamos instalar aquí, depósito para refrigeración líquida custom, aquí pueden ser incluso mayores, y gráficas de hasta 330, 450 milímetros, dependiendo de si instalamos o no ese depósito para la refrigeración líquida. Lo referente a la instalación de gráficas, tenemos 8 slots PCI Express que podemos instalar de forma vertical, como la estáis viendo que la hemos montado nosotros, o de forma horizontal, es decir, tal cual como suelen venir en la gran mayoría de chasis o gabinetes, teniendo en cuenta que no viene el Riser PCI Express, así que si la queréis montar en vertical, pues sí que necesitáis adquirirlo por separado. Lo que sí viene incluido, aparte de la montura para el depósito que ya hemos mencionado, es este soporte para gráficas para evitar que las gráficas de grande rendimiento y grandes dimensiones, por tanto, acaben doblándose con el peso. Como de costumbre, empezamos a ver el chasis. Una vez que hemos visto las principales características, lo empezamos a ver por el frontal. Como ya hemos dicho, aquí podremos instalar una bandeja extra que nos permitirá instalar hasta refrigeraciones de hasta 420 milímetros o 360 y hasta 3 ventiladores de 140 a 120 milímetros. El armazón puro del chasis es este marco que vemos en el frontal, es de acero y cuenta con el panel de conexiones en la zona delantera, con un logotipo de Thermaltake en la zona inferior y un botón de power, otro de reset, dos jack de audio, un Type-C 3.2 generación 2 y dos USB 3.0, contando con dos pequeños LEDs para el funcionamiento del disco duro y para que sepáis que está encendido el equipo, aunque es algo bastante obvio. También destacar que el vidrio templado se ancla mediante estos 4 tubos metálicos con acabado en cromado, simplemente preciosos, con este pequeño gesto. Quitaríamos la rosca. Aquí se anclaría, una vez sale el tornillo entero, el vidrio templado y volver a atornillar. Pasamos al interior del chasis, donde tenemos esta oquedad o este agujero para poder instalar refrigeraciones líquidas nuevamente de hasta 360 a 420 milímetros
o 3 ventiladores de 140 a 120 milímetros, lo cual ya nos da, incluyendo la bandeja que podemos montar en el frontal o en la zona superior, 2 espacios para colocar radiadores de hasta 420 milímetros o 360. Una auténtica bestialidad por si quieren montar una líquida custom a lo bestia o 2 all-in-one, refrigeraciones all-in-one, en el caso de que tengáis una gráfica que lo incluya y otra para el procesador. Esta zona está incrustada hacia adentro para que, como veis, no sobresalga mucho y no interfiera con el resto de los componentes, quedando así mucho más pegada al marco y evitando posibles interferencias con el cableado u otros componentes en el caso de que, por ejemplo, tuviéramos la gráfica montada en horizontal. No llegue a interferir. En la parte trasera viene el chasis o en la carcasa metálica trasera viene un filtro antipolvo mallado para que, por si configuramos esta refrigeración líquida o estos ventiladores como intake, no arrastren al interior del equipo demasiadas partículas. Obviamente en nuestro caso, como lo tenemos como exhaust, es decir, expulsando aire, pues lo tenemos completamente retirado para que no interfiera en la salida de aire caliente. Si continuamos por el interior, poco más que destacar. Tenemos la zona inferior para la fuente de alimentación que podremos instalar en horizontal, como estáis viendo ahora, o en vertical en el caso de que tengamos montada una placa de pequeño tamaño, es decir, mini ITX o micro mini, o sea, ITX o micro ATX, y la gráfica esté montada en horizontal. En nuestro caso, como está en vertical, únicamente la podemos instalar así. Realmente el montar la fuente de alimentación en horizontal tampoco tiene demasiado sentido más allá del estético en el caso de que tengamos, por ejemplo, un ventilador ARGB y queramos lucirlo. Fuera de eso tampoco tiene demasiado sentido en lo referente a la gestión de temperaturas, puesto que coge aire frío de debajo y lo expulsa por detrás. En lo referente a la gráfica hemos optado por un montaje vertical, simple y llanamente por estética. Al tener 8 slots completos permite que lo alejemos lo suficiente del cristal como para que evitar que interfiera en la correcta refrigeración de la gráfica. Lo podríamos haber echado incluso un pelín más para atrás, no lo hemos hecho para tener hueco para poder trastear los cables, puesto que normalmente cambiamos mucho de componentes para hacer reviews, pero ya os digo que en este apartado también es bastante versátil. Me ha gustado mucho el soporte, por la simple razón de que son 2 simples tornillitos, queda clavado a la altura, tanto de si la queremos montar en horizontal como en vertical, se queda bastante bien, soporta todo el peso de la gráfica y evitamos que ésta acabe cediendo con el peso. Lo referente a la gestión de cableado, encontramos muy pocos agujeros, pero muy bien distribuidos para una correcta gestión del cableado sin ningún tipo de problema. Es muy sencillo, este PC lo he montado en una media hora, 3/4 de hora, y es muy sencillo conseguir un acabado limpio con este chasis. Muy sencillo. Continuamos por la parte trasera, donde encontramos una tapa metálica y un soporte. Bueno, destacar también que aquí en la zona delantera podremos instalar, en el caso de que no tengamos solución de refrigeración instalada, hasta 2 unidades de almacenamiento, ya sean de 2,5 o de 3,5 pulgadas, con unas monturas que nos vienen incluidas en el chasis, que son unas bandejitas metálicas para poder anclarlas aquí. Si nos vamos a la trasera, tenemos detrás de la zona donde estaría el procesador, la parte trasera de la placa base, ahí encontramos otra montura en la que podremos instalar 2 unidades de 3,5 o 3 de 2,5, terminando así o cerrando así el apartado de almacenamiento del chasis con las cifras que hemos dicho en el inicio del vídeo. Además tenemos una montura BESA por si queremos instalar el chasis pegado a la pared. Y como dato extra también nos vienen 4 patitas de goma por si queremos instalar el chasis, en vez de así en vertical, completamente en horizontal, como si fuera el típico PC de oficina montado en horizontal, solo que en este caso tendríamos encima un vidrio de 4 milímetros ahumado para otorgarle una mejor estética. En la trasera encontramos suficientes puntos de anclaje y además tanto la bandeja que sirve del montaje BESA como la que alberga los discos duros sirve para gestionar el cableado por detrás y que quede todo perfectamente recogido. Sin utilizar ni una sola abrazadera hemos conseguido una gestión del cableado súper limpia, en la que cerrar esa tapa trasera no es un auténtico suplicio, por lo que en un open frame, en un chasis en el que tenemos tan solo el cantito para la gestión de cableado, nos parece muy conseguido por parte del Thermaltake el que se pueda conseguir un montaje tan limpio con tan poquito esfuerzo.
Y en lo referente a la experiencia de uso y conclusiones, se me olvidaba destacar que esta base es de plástico, de muy buena calidad, muy buen acabado, pero plástico, y la verdad es que me hubiera gustado que fuera como esto, metálico, y cuenta obviamente con sus patas de goma. La verdad es que estamos muy satisfechos con este tipo de chasis. Es un chasis en el que se busca mucho tanto la estética como el rendimiento. Obviamente las temperaturas en un open frame son siempre mucho más frescas que en un chasis cerrado, y más aún si tenemos una correcta gestión del airflow, porque sigue habiendo airflow aunque sea un open frame dentro del chasis. Obviamente el añadir ventiladores tanto de intake aquí en la zona frontal como de exhaust en la zona superior va a mejorar esa refrigeración. En nuestro caso no lo hemos añadido en el montaje final para respetar un poco la estética open frame, y también porque no tenemos procesadores o componentes que necesiten de ese extra de refrigeración, y consideramos que con una refrigeración líquida de 420 milímetros ya tenemos nuestro Ryzen 7 más que bien refrigerado, y con la propia convección del aire que expulsa la gráfica, puesto que el procesador lo echamos hacia atrás, es más que suficiente para mantenerla bien fresquita. Tampoco hacemos overclock, por lo que no hay mayor problema. La experiencia de montaje es simplemente sublime, y en lo referente al mito de que en un open frame entra mucho polvo, sí y no. Esto es como todo. Depende del polvo que haya en la habitación, tendréis más polvo del PC. Obviamente en un chasis cerrado entra algo menos de polvo del que hay en suspensión, siempre y cuando en vuestro chasis cerrado tengáis una rejilla superior con su correspondiente filtro antipolvo. Si no, tampoco la diferencia no es mucha. Yo personalmente he tenido más de un open frame, además de esta Thermaltake, y no he notado una gran diferencia a la hora de realizar mantenimientos. Con realizar un mantenimiento cada 2 meses, al igual que en un PC cerrado, lo mantenemos siempre en perfecto estado de réplica. Por tanto, resumimos, montaje muy sencillo, muy fácil conseguir una estética como esta, muy cuidada, de forma muy rápida y con una gestión de cableado sublime, materiales de primerísima calidad, una gran capacidad de almacenamiento, si no sublime. Yo creo que es inmejorable el hecho de poder montar hasta 2 radiadores de 420 milímetros o 6 ventiladores de 140 milímetros, y una estética simplemente brutal. Por todo esto le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio a esta Thermaltake Core P3 TG Pro en su versión Snow. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Os recuerdo que vamos a analizar tanto refrigeración líquida como fuente de alimentación en esta misma semana, así que o en estos próximos días, así que estad muy pendientes al canal si queréis ver todos los componentes de este pedazo de PC. Muchas gracias por haber llegado al final del vídeo y un saludo.